Tardes a todos. Una alegría volver a reunirnos y poder compartir en este día nuevamente la palabra de Dios. Y como lo hacemos eh, habitualmente una vez por mes, hoy vamos a estar compartiendo la Santa Cena y, y sin lugar a dudas es muy, muy especial. Es decir, así como recordamos los aniversarios, recordamos los cumpleaños, pero por sobre todas las cosas, si hay algo que no tenemos que olvidarnos, es la razón por la cual estamos acá y la razón por la cual, estando acá, tenemos esperanza eterna. Y eso es lo que hoy también vamos a recordar. Pero por sobre todas las cosas, esto también lo vemos en la palabra del Señor, ¿no? Que es su palabra la que nos enseña, la que nos instruye, es su palabra la que trae luz a nuestras vidas y por eso en este día vamos a meditar en ella. Y si nos preguntaran a nosotros cuál es el día más glorioso o más importante o el día supremo de toda la humanidad, de todos los tiempos, ¿qué responderíamos? ¿No? ¿Cuál es el día supremo, el día inigualable, el día de todos los tiempos, de todas las épocas, de toda la historia de la humanidad? ¿Qué responderíamos? Y por otro lado, si hay un día así, ¿dónde ocurrió? ¿Dónde fue? ¿Dónde se celebró? ¿Dónde tuvo lugar ese evento? ¿No? Y bueno, depende a quién le preguntemos, podremos tener distintas respuestas, ¿no? Quizás para un científico diga una cosa, un biólogo puede decir otra. Quizás le preguntemos a cientos o miles de personas y tengan distintas respuestas, pero es interesante que hay ciertas fechas, como hablábamos de cumpleaños, o ciertas fechas de aniversarios. Hay algunas fechas que marcan un antes y un después, ¿no? Como tenemos un calendario que nos dice que hoy estamos en el año 2024 y que nos marca un después, y es un después de Cristo, y hay un antes de Cristo. Evidentemente ya hay un calendario que marca algo, que marca una fecha donde hubo un acontecimiento que no es menor, que dividió los tiempos, el antes de Cristo y el después de Cristo. Y por otro lado, nosotros recordamos también ese evento. Pero ¿qué pasaría si esta misma pregunta se la haríamos a Dios? Para Él, ¿cuál fue ese evento más importante de todos los tiempos? ¿Qué nos respondería el Señor? ¿No? ¿Qué nos respondería Dios al respecto? Y creo que Dios nos daría una respuesta rápida y clara. Creo que Él no tiene duda de cuál es ese día. Y nosotros podríamos decir que desde las perspectivas de Dios, el mayor día, el supremo día, fue el día que su Hijo murió en la cruz. Y así para nosotros. Si bien para nosotros la resurrección es fundamental,
pero si no hubiera habido previamente una muerte, no podía haber una resurrección. Y vamos a tratar de prestar atención un poco en relación a la muerte de Jesús. Mientras preparaba el tema no me alcanzaban las palabras, no me alcanzaban las ideas, todo me quedaba corto. Es un tema que desborda la capacidad humana en cuanto a la comprensión de lo que realmente sucedió allí en la cruz, de lo que pasó ese día, de todas las implicancias que hay. Porque si nos quedamos solamente con la imagen de Jesús en la cruz, de los ladrones o los malhechores colgados junto a él, si solamente nos quedamos con la visualización, no nos quedamos con el mensaje completo. Vamos a tener una idea limitada, una idea muy superficial de lo que realmente ocurrió. Por eso es bueno que podamos ir más allá del simple hecho de que el Señor Jesús murió, de que Él fue crucificado, más allá de lo que padeció, más allá de su corona de espinas, más allá del sufrimiento, más allá del dolor. Vamos a profundizar un poquito más en este día de algunos sucesos. Y si bien no vamos a ir a una lectura que habla precisamente de la crucifixión, sí vamos a leer en Lucas capítulo 24, algo que pasó el día después y que tiene relación a ese hecho. Lucas capítulo 24, del versículo 13 al 26. Y dice así la palabra del Señor. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Aquí eran dos discípulos, estamos ubicándonos en el tiempo, ya Jesús había sido crucificado, había muerto para ellos, y ellos ya se iban. Al tercer día ya se estaban yendo hacia Emaús. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Estaban tratando de pensar qué cosas habían pasado y hablando al respecto. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Versículo 17. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Les pregunta Jesús. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Y quisiera que nos detengamos un minuto ahí en ese relato, porque me gustó esta pregunta que le hacen los dos discípulos a Jesús. Alguno lo lee y lo ha pasado de largo muchas veces, y nunca me he detenido así puntualmente, pero qué bueno que le haya preguntado a Jesús si él era el único peregrino en Jerusalén que no se había enterado de lo que había pasado. Justamente Jesús era el único que sabía lo que había pasado. Si hay alguien que sabía lo que había pasado, ese era Jesús. Y ellos le preguntan a Jesús: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de lo que ha pasado recientemente? No, parece hasta
hasta gracioso en cierta forma de que le estén diciendo eso al Señor Jesús. Y Jesús, como es Él, y con todo su amor y paciencia, les pregunta a ellos, ¿qué es lo que ha pasado? A ver si ellos sabían lo que había pasado. Entonces ellos le respondieron, lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos esperanza de que era el que redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Interesante este relato, ¿no? Es decir, evidentemente no creyeron a las mujeres tampoco, ¿no? A pesar de que les dijeron lo que había pasado, a pesar de la visión que tuvieron, les dieron un mensaje, pero ellos ya se estaban yendo para otro lugar, como diciendo, se nos terminó, se murió el Señor, teníamos tantas esperanzas y ya, ahora vámonos a casa, se acabó. Esperábamos que Él sea, como dice ahí, que Él sea el que venga a redimir a Israel. Pero ahora se murió, ya hace 3 días. Y el Señor Jesús seguidamente le llama la atención. Dice versículo 25, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Y aquí empezamos a ver algo muy interesante, muy importante, que quizás nosotros actuaríamos totalmente distinto, en cuanto que Jesús lo que le responde es que tardos son para creer. Y nosotros pensaríamos que lo ideal sería, mirá, acá estoy, miren mis manos, soy yo soy Jesús, resucité. Pero Jesús no los aborda de esa manera. Jesús los trata de otra manera, haciéndolos pensar, haciéndolos reflexionar y llevándolos, y vamos a ver ahora, a la palabra. Es decir, llevándolos a considerar lo que estaba escrito. Y vamos a verlo, versículo 26. ¿Acaso, acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Es decir, Jesús le dice, ¿esto no tenía que pasar? ¿Ustedes no se dan cuenta que esto tenía que pasar? Jesús empieza a anticiparles no solamente que él sabía que tenía que pasar, sino más bien que se tenía que cumplir las profecías. Por eso le dice, los reprende, le dice, insensatos y tardos de corazón para creer, ¿no? Entonces, el Señor, comenzando por Moisés, es lo que le hace el Señor Jesús, antes de revelarse a ellos, antes de manifestarle quién es Él, les empieza a decir, desde Moisés y por todos los profetas,
les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Es decir, que para el Señor Jesús era importante que ellos crean a lo que estaba escrito. No solamente que lo vean a él, que estaba vivo, que había resucitado, sino que estén fundamentados en la palabra, en la escritura, en lo que decía desde Moisés, pasando por todos los profetas, ¿no? Entonces, al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y quiero que pensemos en la imagen esta. Ellos, dice que el Señor partió el pan y yo quiero tratar de pensar, de imaginarme, estar sentado a la mesa y el Señor partiendo el pan y evidentemente, seguramente vieron las manos del Señor Jesús, porque estaban las marcas en sus manos, que lo vemos después cuando se vuelve a aparecer a los que estaban reunidos en Jerusalén, que también le muestra las marcas en la mano. Y lo más probable es que en ese momento, cuando rompe parte el pan, le ven las manos y lo reconocen, ¿no? Y simplemente el hecho de pensar, ellos le estaban diciendo al Jesús, vos sos el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén. Y ahí ellos empiezan a decir, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. De ahí empiezan ellos a mirar para atrás y la presencia del Señor Jesús algo les produjo a ellos mientras iban caminando, pero no se daban cuenta. No se daban cuenta. ¿Por qué? Porque eran tardos para creer lo que las Escrituras habían dicho, a pesar que el mismo Señor había dicho que esas cosas le iban a acontecer, ¿no? Lucas capítulo 9, versículos 21-22, pero él le mandó a que nadie dijese en eso, encargándole rigurosamente y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Ya Jesús lo había dicho anteriormente, que esas cosas iban a pasar. Y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y ya el Señor se los había dicho anteriormente, pero evidentemente no escucharon, se olvidaron, como dice, no creyeron. Y creo, yo me siento muy identificado con estos dos muchachos que iban ahí caminando, porque muchas veces soy tardo para creer de las cosas que el Señor me dice. Por ejemplo, he aquí, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y cuántas veces uno dice, el Señor se olvidó de mí o me dejó solo o no me escucha. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Estamos como estos, caminando, el Señor está a nuestro lado, pero no lo vemos. Estamos ahí hablando de muchas cosas, pero nos olvidamos que Él está a nuestro lado y no lo vemos. Y por eso necesitamos también sentarnos a la mesa y verlo partir el pan para que nos demos cuenta que Él está presente, que Él está ahí, para que nuestros ojos se abran, para disfrutar su presencia, para gozarnos con Él, que siempre está a nuestro lado y que muchas veces es el ignorado, porque es como que, yo digo, a veces
Quizá le estemos diciendo nosotros al Señor cosas como diciendo, ¿eres tú el único que no se enteró de lo que me pasó? ¿Ah? Así como ella iba caminando, ¿sos el único forastero que no sabe lo que pasó en Jerusalén? Nosotros decimos, ¿y el Señor no sabe lo que estoy pasando? Y el Señor está al lado escuchándonos. Y si hay alguien que sabe lo que nos está pasando, es justamente Él, porque Él está interesado en nosotros, siempre. Si hay alguien que nos conoce, es Él, y Él nos conoce mejor que nadie. Dice, al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Claro, vieron al Señor Jesús, ahora cambiaron de rumbo, y eso es bueno, cuando también nosotros tenemos el encuentro con el Señor, que cambiemos de rumbo. Si íbamos para un lado, decir, no, no, para acá no, volvamos, volvamos a donde Él nos llamó, a donde Él nos manda. ¿No? Regresaron a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Y ahora, así como las mujeres, ellos mismos dijeron, es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Qué hermoso relato tenemos aquí, qué revelador, por un lado, y cómo nos podemos identificar tanto con esta historia, ¿no? Y vemos en el versículo 27, y quería resaltar eso, que para Jesús era importante que ellos creyesen las Escrituras. Es decir, él podría haberse aparecido y decirle, miren, resucité, acá estoy, y les podría haber mostrado sus marcas y no hubieran tenido duda, pero para el Señor no era tan importante que ellos lo vean resucitado, sino era evidentemente por el orden, lo primero de importancia era que ellos crean a lo que decían las escrituras de él, a lo que decía Moisés, a lo que decían los profetas, que crean la palabra, que su fe esté fundamentada en la palabra, no en una aparición, sino en la palabra. Y eso también a nosotros nos habla de que nuestra fe también debe estar fundamentada en la palabra, porque podemos llegar a tener apariciones, visiones, pero la fe tiene que estar basada en la palabra, en la escritura, ¿no? Y el versículo Lucas 24, 46, también le recuerda nuevamente a sus discípulos reunidos, le recuerda la escritura que era necesario que él padeciese. Había una necesidad porque se tenía que cumplir la escritura. Y por otro lado, ¿por qué él padece lo que padece? Por nosotros, por nuestros pecados, porque el pecado tenía que ser condenado. Entonces lo que vemos también allí, ese día, en ese lugar, que el pecado es condenado. Es condenado en el Señor Jesús. Hay un juicio allí, un juicio que alcanzó a toda la humanidad y a mí también, porque nuestros pecados fueron juzgados allí, fueron cargados en Jesús para que nosotros seamos liberados de la carga del pecado. Colosenses, perdón, vamos a leer primero Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 24.
que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Es decir, el Señor mismo cargó en su cuerpo nuestros pecados, ¿no? Para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nosotros fuimos sanados por las heridas de Él. Y les quiero compartir ahora, un minuto, voy a compartir en pantalla. Entonces estamos viendo justamente cuál es el momento más determinante y supremo de todos los tiempos en la historia de la humanidad, y que pasó el día que fue su Cristo fue crucificado. ¿Qué sucedió en la cruz? Y ahí, como decíamos recién, el pecado fue castigado, ¿no? Y Dios juzga al pecado en Cristo, porque Él carga con nuestros pecados. Y en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí vemos que para el Señor poder cargar con nuestros pecados, Él primero se tiene que vaciar. Él se despoja de sí mismo, queda vacío de sí para cargar todo lo nuestro. Él carga con nuestros pecados, todos nuestros pecados, y no solamente los nuestros de ahora, como veíamos, todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Dios los junta, los toma y los carga sobre su propio Hijo. Y Él, como dice la palabra, Él carga con todos nuestros pecados. Y aquí tenemos lo que se denomina el término kenosis, que se refiere a la doctrina del vaciamiento de sí mismo, de Cristo. Encarnación, la palabra proviene del griego. Y lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículo 7, que dice que Jesús, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. La palabra se despojó es una forma de keno, de la que obtenemos la palabra kenosis, que es vaciarse de sí mismo. El Señor se vacía de Él para cargar lo nuestro. Por eso era tan doloroso para Él tomar nuestro lugar, porque Él, que era puro y perfecto, tenía que cargar con toda nuestra pecaminosidad. Y Él viene a ser un sustituto, necesariamente tiene que ser semejante. Él no podía ocupar nuestro lugar si no era igual a nosotros. Es decir, para que alguien ocupe nuestro lugar tiene que ser como nosotros. Por eso dice la Biblia que Él fue el sustituto, el que en lugar de un sustituto es un ser semejante. A veces lo vemos, bueno, a mí me gusta la Fórmula 1, y en la Fórmula 1 generalmente tiene un auto sustituto, que es un auto igual al que usa el corredor, y si se le llega a romper antes de la carrera, lo puede cambiar, y es otro, un auto idéntico, igual, es el auto sustituto. En el caso nuestro, el Señor es nuestro sustituto, por eso es tan humano como nosotros, por eso es semejante a nosotros en todo, y para tomar nuestro lugar era necesario que sea así, ¿no? Para cargar
nuestras iniquidades, Él tiene que vaciarse de sí mismo. Para salvarnos de la condenación, Él tiene que ser condenado en nuestro lugar. Para librarnos de la muerte eterna, Él tiene que ser muerto por nosotros. Y sustituto, como le decíamos, es una persona que reemplaza, desempeña sus funciones, busca un sustituto antes de operarse, es decir, pone a otro en lugar de. Y sustituir es colocar a una persona o cosa en lugar de otra para que la reemplace. Y Él vino a ser nuestro sustituto. Y vamos a ver cómo es Isaías 53:6. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y Jehová, ahí vemos, cargó sobre él, puso en él la iniquidad de todos nosotros. Ahora, yo no sé, no me da la cabeza para imaginarme todos los pecados de todos los tiempos de todo el mundo. Es decir, ya con los míos ya tendría suficiente el Señor. Pero no es solamente los míos, es los de todos los tiempos. Estamos hablando de miles y miles de millones y billones y trillones de pecados con los cuales Él cargó. Y dice que Jehová cargó, Dios lo cargó sobre Él, sobre su propio Hijo. Todos nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad. Con todo eso, Jehová quiso que levantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Por qué? Porque el pecado tenía que ser castigado. Alguien tenía que pagar. No podíamos salirnos libres sin que alguien pagara nuestra deuda, porque éramos deudores. Y somos deudores y no aceptamos el pago de Cristo. No hay forma de pagar nosotros por nuestros propios medios. Él es el único que estaba en condiciones de pagar, porque era perfecto, porque podía hacerlo, porque Él no pagaba por lo de Él, sino pagaba por nuestras dudas. Y como dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia y vivirá por largos días y lo que plazca a Jehová se cumplirá en su mano. A Dios le plació, le fue suficiente lo que él hizo. El Señor se agradó con ese sacrificio, así como los otros sacrificios que se hacían antes no eran suficientes. El sacrificio de Cristo fue suficiente. Dice, verá el fruto de su aflicción, de su alma, de la aflicción de su alma. Y aquí vemos que era necesario que el Cristo padeciese, porque verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cuando Jesucristo fue crucificado, Dios juzgó al pecado. Por eso semejante castigo por los pecados de toda la humanidad. Y qué doloroso es. Por eso el Señor decía, cuánto me duele, cuán triste estoy en este proceso, porque era tremendamente doloroso. Primera de Pedro 2, 24 y 25 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos para justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados, porque eras como ovejas descarriadas, pero ahora os habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, y lo tengo acá en dos versiones, lo puse, es al que no conoció, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, ¿no? Por eso el Señor Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado?
Cuando el Señor carga con todos nuestros pecados, se hace pecado por nosotros y el Padre no podía tener relación con él, porque el Padre detesta el pecado y lo suelta a la mano y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Dios lo tiene que abandonar para que Él carga todos nuestros pecados, los pecados de la humanidad, para que en Él recibiésemos la justicia de Dios. Y Dios para Él fue suficiente. Al que Dios conoció pecado, dice la Reina Valera 60, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cuando Jesucristo fue crucificado, Dios juzgó al pecado, pero también venció a Satanás. Por eso la muerte en la cruz, por un lado es triste, por el dolor y el padecimiento, pero por otro lado es victoria, porque es allí donde Satanás pierde, donde Dios tiene victoria en Cristo y donde nosotros también tenemos nuestra victoria juntamente con Él, porque Satanás es vencido. Romanos 8, versículo 3, en efecto, la ley no pudo librarnos, porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne. Allí fue el pecado condenado. Y Romanos 5, 20 y 21 dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dice aquí, como vemos, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora uno puede pensar, ¿cuándo abundó el pecado? Si podríamos sumar todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, ubicados en un lugar, en un momento de la historia, en un sitio, allí, en Getsemaní, en esa hora. Todos los pecados de todos los tiempos, de todo el mundo, Dios los juntó allí, los puso sobre Jesús. Y nunca hubo tantos pecados todos juntos como en ese lugar. Y la gracia fue más que suficiente. Abundó el pecado y sobreabundó la gracia. Siempre la gracia del Señor fue mayor. Todavía nosotros no habíamos nacido hace 2000 años atrás, pero ya el Señor estaba pagando nuestra deuda, porque en el tiempo Dios ya sabía lo que iba a pasar. Y dice la Biblia que Él murió una vez para siempre por todos los pecados. Y no es necesario volver a sacrificar otra vez, que haya un nuevo sacrificio. Por eso nosotros siempre recordamos también en la cena del Señor lo que ya ocurrió, lo que ya pasó, pero también miramos hacia adelante en lo que va a venir, en lo que va a pasar. Decía el Señor Jesús también antes de ir a la cruz, decía en Juan capítulo 12, dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, se pregunta el Señor Jesús. Está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora.
mas para esto he llegado a esta hora. Para este propósito, el Señor Jesús sabía para qué Él vino, sabía la razón por la que Él vino y estaba dispuesto, con dolor, con sufrimiento, padeciendo, pero estaba dispuesto por amor a nosotros, por amor a la humanidad, por amor al mundo, a todos los pecadores. ¿Por qué? Porque Dios sabe de lo que es capaz Satanás. Y si no, miremos lo que hizo con el Señor Jesús. ¿Qué hubiera hecho con nosotros si no hubiese sido por Cristo? ¿Se pueden imaginar el dolor, el sufrimiento eterno que tendrán todos aquellos que no aceptan el pago de Jesús? Si eso le pasó al Señor Jesús por nuestra culpa, ¿qué le pasará a aquellos que lo rechazan? Horrenda cosa será el sufrimiento de aquellos que rechazan a Cristo. Pero gracias nosotros damos a Dios por la fe, por poder creer por Jesús. Y dice, continuamos el versículo 28 ahí en Juan 12, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahí está la victoria de la cruz sobre Satanás. El príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. La resurrección. El Señor resucitó y Él atrae a todos a sí mismo. Nosotros no le buscamos, sino Él nos busca a nosotros. Qué maravilloso, qué glorioso. Y es tan glorioso que las últimas palabras de Jesús en la cruz son tetelestai. No es un grito de perdí, no es un grito de socorro, no es un lamento, es consumado es, tetelestai, hecho está, que también quiere decir la deuda está saldada, he cumplido la tarea, porque también ese término tetelestai se usaba cuando un siervo terminaba su tarea y volvía al amo y le decía, tetelestai, ya cumplí, ya terminé la tarea que se me encargó. Y esto es un grito, una exclamación de victoria, porque el Señor estaba complacido en haber cumplido con la misión que el Padre le había encargado. Como él decía, y está registrado, para eso he venido, para cumplir con la misión. Y nosotros fuimos la razón. Por nosotros también vino, por ti también vino, por mí también vino. Qué bueno es que tengamos presente cada día de este hecho. Y que no olvidemos que Él camina a nuestro lado. No olvidemos que Él camina a nuestro lado, que Él está presente, aunque a veces no lo vemos,
aunque a veces parece que estamos tan enganchados en nuestras propias cosas, pero Él va caminando a nuestro lado. Él está siempre presente y tenemos para recordar, tenemos para hacer memoria. Por eso vamos a continuar. Le voy a pedir a Salomón que siga y vamos a participar de la Santa Cena en esta hora. Bueno, hermanos, baixaos. Ok, irmãos. Estava escutando toda essa história de Rubem e eu fiquei pensando que o que faz a diferença não é o convite. O que faz a diferença é o lugar para onde nós vamos. Quando somos invitados, nós precisamos saber para onde estamos indo. Se somos invitados para um piquenique ou se somos invitados para um banquete. Então, se estamos com alguns problemas aqui com o looping, mas vamos adelante. Hermanos, quando o Senhor Jesus estava no registro de Mateus, capítulo 26, e no versículo 26, está registrado assim: E mientras comiam, tomou Jesus o pão e bendijo. E lo partió e deu a seus discípulos e dijo: Tomade, comed, esta es mi cuerpo. E tomando a copa e havendo dado graças, lhes deu, dizendo: Bebede, e ella todos. Porque este es mi sangre, do novo pacto, que por muitos es derramado para remissão de los pecados. E os digo que desde agora não beberei mais de este fruto de la vida, hasta aquel dia em que lo beba nuevo com vosotros em el reino de mi Padre. Estavam todos juntos naquela cena e Jesus então se acerca e toma o pão, toma o vinho e os invita a participar daquele. Mas o que me chamou mais atenção nesse texto é que há uma invitação implícita para uma outra cena. Aquela cena quando o Senhor vai volver e junto estaremos com Ele. Outra coisa interessante numa invitação, que logo nós pensamos no que vamos a poner, que tipo de roupa, que tipo de indumentária. Talvez vai usar um perfume especial. Quando somos invitados para estarmos delante do Senhor, cumprindo essa ordenança, nós outros também temos que meditar, pensar como realmente estamos chegando para esta invitação, para este banquete. Uma outra coisa que não fazemos nenhuma ideia é quanto custou o banquete, ou quanto custará o banquete para o qual
estamos sendo invitados. E escutando a palavra de Rubem, custou a própria vida de nosso Salvador. Su sangue derramado em la cruz foi o preço pago por mi pecado, por su pecado, pelo pecado de nós outros. Então, hermanos, essa invitação é muito relevante para sempre pensarmos que este banquete para o qual estamos invitados custou um alto preço. E acá estamos trazendo a memória para que não olvidemos jamais quanto custou aquele banquete. Quanto custou nossa salvação. Então, hoje acá estamos, mais uma vez, recordando a ordenança do Senhor, com o vinho, representando seu sangue, mas também com o pão, representando seu corpo. Hermanos, não há almoço grátis. Nossa salvação custou muito. Nossa salvação custou a vida de nosso Salvador. E acá estamos preparados, ou nos preparando, listos para participar. Então, é necessário que nos apresentemos diante do Senhor, dizendo: Senhor, tem compaixão de nós outros mais uma vez, para que podamos participar dessa cena, com toda a convicção de que nossos pecados, da eternidade passada, do presente e do futuro, estão todos perdonados por ti. Então, em obediência ao Senhor, vamos dar graça pelo pão. E assim participaremos dessa festa, recordando o sacrifício de Cristo, hecho uma sola vez, para todos sempre. Então, oremos ao Senhor. Graças te dou, Senhor, pelo pão que temos acá, um símbolo eficaz de tu corpo. Graças te dou, Senhor, porque uma sola vez tu derramaste tu sangue também em nosso favor. E que este pão e que esta copa seja, pois, o memorial delante de ti, para que nós outros jamais nos olvidemos quanto custou nossa salvação. Invitados que fomos para este banquete celestial, que um dia nós outros estaremos juntamente com nosso Salvador. E agora não somente os 12 discípulos, mas sim toda a tua igreja, salva, redimida, resgatada por tu sangue. Oh Deus, graças te damos por ser parte desse corpo. Graças te damos, Senhor, por ser parte dessa família. Graças te damos, Senhor, por sermos um só corpo em Cristo Jesus. Então, amados irmãos, os invito a participar do pão, símbolo do corpo de Cristo. Da mesma forma, tomando a copa, falou: Isto é meu sangue, o sangue da nova aliança. Bebei todos. Que privilégio, Senhor, estamos juntos mais uma vez, delante de tu altar, como filhos teus, lavados e purificados por tu sangue. Que privilégio, Senhor, a sermos parte de tua igreja, do teu corpo, como membros uns dos outros. Que privilégio, Senhor, podemos compartilhar esse tempo tão especial em tua presença. Sê, Senhor, mais uma vez, bondadoso para conosco. É o que te pedimos, em nome de Jesus.
Amém.